Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Aizen Code. Yo soy Sergio, me podéis seguir en Twitter a través de mi cuenta, que aparecerá por aquí arriba, ¿vale? Hoy hemos cambiado de posición. Tenía una charla, ayer tuve una charla con EduMax70, ¿vale? Me comentaba de que la aplicación de podcast no le gustaba mucho porque no le salía la barra de estado del proceso de descarga, de los podcasts y tal. Entonces me dijo de si conocía la aplicación de Downcast. Le dije que sí, que es una aplicación que yo utilizo bastante y creo que Downcast es la mejor aplicación que podemos encontrar en iPhone y en iPad para seguir nuestros podcasts favoritos, ¿vale? Os dejaré el comentario de Edu por aquí por pantalla, ¿vale? Bueno, le decía de que le haría un vídeo, ¿vale? Comentando un poquito cómo funciona la aplicación de Downcast, ¿vale? Y nada, este va a ser el review de la aplicación Downcast para iPhone y para iPad. Venga, vamos a ver cómo es un poquito la aplicación. Este es el iconito de la aplicación, nos metemos en ella. Como os he dicho, esta es una aplicación universal, ¿vale? Es una aplicación que sirve tanto para iPhone y iPod como para iPad, ¿vale? Tiene un precio de 1,59 euros, ¿vale? Y está muy bien frente a sus competidores, porque por ejemplo su principal competidor, en mi opinión, es Instacast, ¿vale? Que es una aplicación también que hace lo mismo, ¿vale? Pero también es de pago. Lo que pasa es que Instacast tiene dos aplicaciones, ¿vale? Una aplicación para iPhone y otra aplicación para iPad. La aplicación de iPhone cuesta lo mismo, 1,59 euros. Y la aplicación para iPad cuesta 3,99 euros. Creo que es un pelín cara, es bastante cara. Entonces, bueno, por precio, ¿vale? Ya no por funcionalidad, porque al final más o menos las dos funcionan igual de bien, ¿eh? Pero por precio, pues es mejor comprar Downcast por 1,59 euros, ¿vale? Y tienes la aplicación tanto para el iPad como para el iPhone, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer un poquito el review. Nada, como veis, nada más entra en la aplicación, accedemos a la pestaña de podcasts y aquí vemos todos los podcasts a los que estamos suscritos, ¿vale? Aquí veis los podcasts que yo sigo, ¿vale? Sigo un montón de podcasts. Y bueno, antes de revisar un poquito esta pestaña de podcast, me gustaría comentaros un poquito las opciones de la aplicación. Para ir a las opciones de la aplicación nos vamos a la pestaña de More, ¿vale? Aquí tenemos lo principal y por lo menos a mí lo que más interesante me parece es iCloud Sync, ¿vale? Sincronización con iCloud, es decir, esta aplicación se sincroniza con iCloud y esto quiere decir de que todas las opciones que yo voy a marcar aquí ahora, ¿vale? Por ejemplo, puedo sincronizar los episodios, puedo sincronizar los podcasts, las listas de reproducción y las opciones. Bueno, pues estas opciones, ¿vale? Que yo configuro se suben a iCloud, ¿vale? Y desde el iPad, cuando yo me meto en esta misma aplicación, en Downcast, ¿vale? Voy a tener las mismas opciones, los mismos podcasts, voy a tener los mismos episodios reproducidos o no reproducidos y es fantástico porque puedo empezar a escuchar un podcast en el iPhone y acabar en el iPad y realmente esto es una maravilla, ¿vale? Porque bueno, no siempre estamos con el iPhone. Si estamos en casa, pues normalmente estamos más con el iPad quizás, y si estamos fuera de casa estamos más con el iPhone. Entonces, bueno, siempre puedo escuchar pues en el trabajo, donde sea, los podcasts desde el iPhone, o bien si estoy en casa, pues sigo escuchando esos podcasts o los siguientes, ¿vale? Desde el iPad, ¿vale? Esto está muy bien, la sincronización, creo que es una pasada. ¿Qué más opciones tenemos por aquí? Nos vamos a la pestaña de Tools. Y aquí, bueno, como veis, podemos exportar los feeds en formato OPML, ¿vale? Podemos compartirlo creo que con Dropbox, ¿vale? O enviarlo por email. Bueno, podemos enviarlo por email en este caso. Podemos importar ficheros de media, ¿vale? Bueno, tenemos varias opciones. Lo más importante es la pestaña de settings, ¿vale? De opciones. Desde aquí podemos decir a la aplicación que nos refresque los feeds para encontrar nuevos episodios de podcast, ¿vale? En el tiempo que nosotros queramos. Yo lo tengo puesto cada 3 horas, pero podemos decirle que no lo haga nunca y nosotros lo hacemos manualmente, cada hora, cada 2, cada 3, hasta cada 24 horas, ¿vale? Bueno, tenemos aquí también qué queremos que haga la aplicación cuando lleguen nuevos podcasts, ¿vale? Podemos decirle que no haga nada, que descargue todos los nuevos podcasts, que solamente descargue los más recientes, o la opción que yo tengo que me marque todos los podcasts nuevos para escucharlos por streaming, ¿vale? Normalmente los escucho en casa a través de wifi, ¿vale? Y si voy a salir a la calle y tal, pues el podcast que quiero escuchar lo descargo. Ahora os explicaré cómo descargar los podcasts, ¿vale? Yo creo que es lo más cómodo, porque al final si sigues muchos podcasts y lo tienes en la opción de Download All New, ¿vale? Me va a descargar todos los podcasts nuevos y se me va a llenar demasiado espacio en la memoria del iPhone. Los podcasts ocupan un poquito, ¿vale? Pero bueno, quieras o no, si sigues muchos podcasts, al final puedes tener tranquilamente 3 o 4 gigas de podcasts pendientes de escuchar, ¿vale? Y es un espacio innecesario, porque como no los voy a escuchar todos el mismo día, prefiero tenerlos por streaming y conforme los vaya escuchando los descargo o directamente lo puedo escuchar por streaming, ¿vale?
Bueno, le puedo decir, en relación a los podcasts que tengo descargados, básicamente, le puedo decir que me mantenga todos los podcasts que no he reproducido, que no he escuchado, ¿vale? Tenemos aquí varias opciones, podemos poner lo que queramos. Otra cosita interesante también, esta aplicación funciona por Wi-Fi y por 3G, pero podemos decirle que solamente funcione por Wi-Fi, marcando Wi-Fi only, ¿vale? Si quisiéramos que trabajara también por 3G, le daríamos a Always. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que, por ejemplo, si yo empiezo a descargar un podcast, solo se me va a descargar si estoy conectado a Wi-Fi, ¿vale? Si estoy conectado a 3G, me quedará en pausa, se quedará en pausa la descarga. Bueno, tenemos aquí varias opciones, también muy chulas. Otra cosita que yo utilizo bastante, depende de los cascos que utilicéis, ¿vale? Si suenan muy altos, si suenan muy flojo. Y también hay algunos podcasts que desgraciadamente la edición no es que no sea muy buena, pero el audio es un poquito flojito, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos amplificar el audio desde aquí. Normalmente, por defecto, la aplicación viene en 0, pero si el podcast se escucha muy flojo, ¿vale? O es un problema de nuestros cascos, podemos amplificar el audio subiendo esta barrita al máximo, ¿vale? Como máximo le podemos decir que lo amplifique a 3 más. Bueno, podemos decirle que los podcasts nos lo ordene por fecha descendiente, ascendiente, bueno, todas estas opciones. Y básicamente ya está, ¿vale? Tiene varias opciones, pero esto es lo más destacado. Bueno, ya hemos visto un poquito los ajustes de la aplicación. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de podcast y aquí vamos a gestionar todos nuestros podcasts, ¿vale? Por ejemplo, si queremos eliminar un podcast, le daríamos a Edit, ¿vale? Y marcaríamos al que quisiéramos y podríamos eliminarlo. Vamos a ver cómo se reproduce un podcast, ¿vale? Un podcast que os recomiendo mucho es el podcast de Trek23, que de verdad es muy interesante. Habla de todo, habla de Google, habla sobre todo de Apple, y la verdad es que es un podcast tecnológico muy chulo, ¿vale? Bueno, quiero enseñaros una cosita. ¿Cómo se reproduce el podcast? Bueno, para reproducirlo por streaming simplemente clicamos aquí en medio, ¿vale? Entro en el podcast. Se empieza a reproducir. Aquí vemos la descripción del podcast. Y una cosita muy chula, ¿vale? Es que si el podcast lo permite, ¿vale? Es decir, tú puedes hacer un podcast en MP3 o en M4A. Si el podcast está hecho en M4A, nos permite gestionar una serie de capítulos, ¿vale? Podemos dividir un podcast en diferentes capítulos. Y a cada capítulo le podemos poner un screenshot, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a... ¿Cómo se gestionan los podcasts? Pues simplemente le damos a este botoncito de aquí y aquí gestionamos los capítulos del podcast, ¿vale? Este podcast, por ejemplo, tiene 5 capítulos. Si hay un tema que no nos interesa, podemos pasarlo, ¿vale? O simplemente podemos irnos aquí y escoger el capítulo que nosotros queramos escuchar. Esto está realmente muy bien, ¿vale? Porque a veces hay un podcast demasiado largo, hablan de un tema pues que no te interesa porque ya has escuchado 20 podcasts que hablan de lo mismo y quieres pasar ese tema, pero no quieres dejar de escuchar el resto del podcast. Entonces, bueno, desde aquí esta es una opción muy interesante, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el play, tenemos el pause, podemos tirar para adelante, para atrás los capítulos, podemos compartir por AirPlay. Yo lo estoy compartiendo ahora a través del Mac para que vosotros lo veáis. Podemos tirar 30 segundos para adelante, 2 minutos, 15 segundos para atrás, 30 segundos, ¿vale? Y nada más. Bueno, si quisiéramos descargar un podcast, porque ya os he dicho de que yo lo tengo por defecto por streaming, le tendríamos que dar al botoncito este de la i, ¿vale? Desde aquí accedemos al botoncito este de la flecha, ¿vale? Y aquí podemos marcar el podcast como leído. Si lo tuviéramos ya leído o reproducido, lo marcaríamos como no reproducido, ¿vale? Y le podemos dar a Convert to Download, ¿vale? Entonces automáticamente se nos va a desplazar este episodio a la pestaña de Downloads y vais a ver aquí el proceso de descarga de la aplicación. Si quisiéramos parar, pues nada, clicamos en el episodio y se nos pone en pausa como veis. Si queremos reanudar la descarga, le damos otra vez y empieza a descargar, ¿vale? Bueno, luego también lo que tenemos es las listas de reproducción. Podemos hacer nuestras propias listas de reproducción. Yo tengo varias listas, ¿vale? Tengo una lista con los podcasts que sigo de Android, una lista con los podcasts que sigo de Apple, los podcasts que tengo descargados, ¿vale? Esto me parece también interesante porque los puedo tener organizados aquí, ¿vale? En cada momento puedo saber los podcasts que tengo descargados porque como sigo muchos podcasts es un poco curioso, ¿vale? Saber qué capítulo tengo descargado y qué no. Entonces, bueno, pues si estoy en la calle simplemente me meto en esta lista de reproducción y escucho los podcasts que tengo descargados, que son los que puedo en ese momento. Porque por 3G puedo hacerlo, pero bueno, prefiero no consumir datos. Luego mis podcasts favoritos los tengo marcados aquí, los podcasts de magazine, programación y vídeo. ¿Cómo se hace una lista de reproducción? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es irnos a este botoncito de aquí que nos pone Create New Playlist, ¿vale? Y desde aquí le ponemos el nombre a la playlist que nosotros queramos. Yo lo voy a dejar así. Podemos decirle que incluya todos los podcasts o que simplemente incluya los que nosotros queramos, ¿vale? Nos metemos aquí.
y elegimos los podcasts que nosotros queramos. Luego podemos decirle que nos ordene los podcasts por fecha ascendente, descendente. Podemos decirle que nos incluya los podcasts que están reproducidos, no reproducidos, ¿vale? Todos. Los podcasts de audio, los podcasts de vídeo, los podcasts descargados, los podcasts que están marcados como streaming, ¿vale? Los podcasts que se están descargando. Y bueno, la verdad es que tenemos un montón de opciones para gestionar nuestras listas de reproducción en nuestros podcasts muy cómodamente, ¿vale? Si quisiéramos eliminar una lista de reproducción, pues nada, le damos a Edit, buscamos la que nosotros queramos. Por cierto, no sale así. Buscamos la que nosotros queramos, ¿vale? Y la eliminamos. ¿Vale? Bueno, ya hemos descargado un podcast, ¿vale? El podcast de Trek23. Vamos a ir a ver cómo se nos muestra que está descargado, ¿vale? Nos metemos en el podcast y como veis aquí a la derecha nos aparece un iconito, ¿vale? De una cajita con una flecha hacia abajo, ¿vale? Este iconito nos indica de que el podcast está descargado, ¿vale? Como veis yo aquí tengo una lista de reproducción de descargados, me aparecería por aquí. ¿Vale? Me aparecería aquí de abajo. Aquí tengo los podcasts que tengo descargados. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la opción de añadir nuevos podcasts. Esta aplicación os digo que está muy bien porque podemos añadir podcasts de iTunes y podcasts que no están en iTunes. ¿Vale? Podemos añadir un podcast, por ejemplo, de Spreaker o de iVoox. Si no está el feed metido en iTunes, no pasa nada. Simplemente cogemos el feed desde la página de Spreaker o iVoox o donde sea y lo copiamos aquí. ¿Vale? Lo escribimos aquí y le damos a subscribe. También lo que podemos hacer es buscar podcasts en iTunes. Por ejemplo, vamos a buscar un podcast muy recomendado, Emilcar. Hacemos la búsqueda de Emilcar y aquí nos van a aparecer los podcasts de Emilcar, ¿vale? Los podcasts que él tiene y los podcasts donde él ha salido, ¿vale? Aquí le han hecho alguna entrevista y tal, pues bueno. También podemos buscar podcasts por categorías, ¿vale? Tenemos aquí todas las categorías de negocios, de comedia, educación, tenemos tecnología por aquí abajo, ciencia, bueno, un montón de cosas. Aquí tenemos la pestaña de descargas, que ya la habéis visto, y nada más. Bueno, solo deciros de que tenemos aquí un botoncito que se llama No Playing, ¿vale? Que cuando le damos, nos vamos directamente al último podcast que hemos dejado de reproducir, ¿vale? Si no hemos terminado la reproducción, pues tenemos aquí el botoncito y podemos acceder directamente para continuar con la reproducción. Y nada más, la verdad es que bueno, es una aplicación que yo utilizo muchísimo. Yo soy un fiel oyente de podcast y me gustan muchísimo los podcasts y sigo muchísimos podcasts, como veis, ¿vale? Y si seguís podcast, yo creo que la opción más cómoda, por lo menos desde el iPhone, es esta de aquí, ¿vale? Porque tiene muchísimas opciones, no está limitado solamente a iTunes, sino que también podéis seguir podcast de Spreaker, iVoox y todo lo demás. Y nada, espero que os haya parecido interesante, espero que os guste esta aplicación y si queréis gastaros unos dinerillos en gestionar mejor vuestros podcasts, pues nada, yo creo que la mejor opción es esta, por precio y por funcionalidad. Nada, me despido. Un cordial saludo a todos y hasta pronto. Adiós. Bueno, nos metemos dentro de la aplicación. Lo primero que nos encontramos es la pestaña de navegar, ¿vale? Aquí vemos todas las opciones que tiene el programa.